Perfecto. Bueno, pues en primer lugar me voy a presentar, si me permiten. Hay algunos de ustedes que no me conocen y yo no les conozco a ustedes. Yo soy María Lara, soy la jefa de área de promoción y red exterior de Andalucía Trade. Andalucía Trade es la agencia para la transformación y el desarrollo económico de la Junta de Andalucía, y nuestra actividad se centra fundamentalmente en el apoyo al tejido empresarial andaluz a través del impulso a la innovación, la transferencia del conocimiento, la internacionalización y la atracción de inversiones hacia nuestra región. En concreto, el área en la que Benito y yo estamos está dedicada a la internacionalización de la empresa andaluza. En nombre de Andalucía Trade, yo quiero agradecer a todos los que estáis aquí presentes vuestra participación en este webinario que hemos titulado Mercosur más que un acuerdo. La importante asistencia y el interés que habéis mostrado todas las empresas que se reúnen hoy aquí, las entidades e instituciones que nos acompañan en esta presentación de hoy, lo que hacen es poner de manifiesto la enorme relevancia que está adquiriendo el espacio Mercosur para nuestras empresas. Esto no es novedad, siempre ha sido un espacio interesante, especialmente en este contexto internacional que está marcado por la transformación de las cadenas globales de valor, la diversificación de los mercados y la búsqueda de nuevas oportunidades de crecimiento e inversión, algo que se pone de manifiesto cada vez que organizamos un viaje a Latinoamérica. Es además un verdadero honor contar hoy con la presencia de don Ramón Jáuregui, que es una figura de referencia en el ámbito político e institucional, tanto español como europeo. Ramón, muchísimas gracias. Sabemos además que has cambiado tu agenda para acompañarnos, con lo cual te lo agradecemos doblemente. Muchísimas gracias por estar con nosotros, porque no hay nadie que conozca mejor que tú las voces y las relaciones entre Europa y América Latina. Como sabéis todos los que estáis aquí acompañándonos hoy, Ramón Jáuregui ha sido vicelendakari del Gobierno vasco, ministro de la Presidencia del Gobierno de España y eurodiputado en el Parlamento Europeo, donde ha trabajado intensamente en asuntos relacionados con la política exterior, la cooperación y las relaciones euro-latinoamericanas. Actualmente preside la Fundación Euroamérica, entidad con la que Andalucía Trade mantiene una estrecha colaboración en iniciativas orientadas a fortalecer los vínculos económicos entre Europa y América Latina y ambas regiones en realidad. Muchísimas gracias, Ramón, por acompañarnos hoy y para nosotros es, como te decía, un privilegio poder contar con tu visión y experiencias en un momento que es especialmente importante para las relaciones entre la Unión Europea y Mercosur. Hace apenas unos días, el 1 de mayo, entró en vigor de forma provisional el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, un tratado que supone mucho más que un acuerdo comercial. Estamos hablando de un marco de integración económico y de cooperación estratégica entre dos espacios profundamente conectados por la historia y por la cultura y los valores democráticos. Con más de 750 millones de consumidores y cerca del 20% del PIB mundial, este acuerdo está llamado a configurar una de las mayores áreas de libre comercio del mundo. Su objetivo es facilitar el intercambio de bienes y servicios, reducir barreras arancelarias, mejorar el acceso a los mercados, fomentar la inversión y generar nuevas oportunidades de cooperación empresarial y tecnológica. Pero además este acuerdo tiene una dimensión geopolítica muy significativa. En un escenario internacional cada vez más competitivo e incierto, la alianza entre la Unión Europea y Mercosur presenta una apuesta por un modelo de relaciones económicas basado en reglas, algo muy importante, estabilidad, sostenibilidad y cooperación entre socios estratégicos. Para Andalucía, este nuevo contexto abre oportunidades especialmente interesantes en América Latina y particularmente en Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay. Son mercados para nosotros que tienen un enorme potencial en sectores donde nosotros contamos con capacidades y liderazgo, como pueden ser la agroindustria, las energías renovables, la industria auxiliar de la agricultura, las tecnologías, el sector de la logística, fundamental para nosotros, el agua, la minería sostenible o la economía digital, entre muchos otros sectores, pero fundamentalmente estos que son sectores estratégicos para nuestra comunidad.
Precisamente el webinario de hoy forma parte de un ciclo de encuentros que están organizados por Andalucía Trade con el objetivo de acercar a las empresas andaluzas a las claves y oportunidades que ofrece Mercosur. Tenemos un calendario previsto a lo largo de todo el año. Empezamos en el 6 de mayo con un webinario que titulamos Brasil tras el acuerdo Unión Europea-Mercosur, y ya se ha celebrado. Hoy tenemos este webinario que hemos titulado Mercosur más que un acuerdo. Próximamente tendremos webinarios específicos sobre Paraguay, Argentina y Uruguay, de los cuales irán recibiendo las convocatorias pertinentes. Yo estoy convencida de que la sesión de hoy nos va a permitir comprender mejor no solamente el alcance económico de este acuerdo, sino también este nuevo escenario estratégico que se abre para las empresas europeas y andaluzas en América Latina. A continuación, Ramón Jáuregui va a compartir con nosotros su análisis y reflexión sobre el impacto que puede tener el acuerdo Unión Europea-Mercosur y sobre cómo nuestras empresas van a poder posicionarse ante esta nueva etapa de oportunidades. Y enfatizamos oportunidades, porque estamos convencidos de que hay muchas oportunidades. Al finalizar esta intervención vamos a abrir un pequeño turno de preguntas para que podáis trasladarnos las cuestiones que queráis plantearle a Ramón, o cualquier reflexión que queráis compartir con todos los que estamos presentes en este foro. Por mi parte, nada más. De nuevo, agradeceros vuestra presencia y agradecerle a Ramón el que nos acompañe hoy para esta jornada. Muchísimas gracias. Muy bien, pues muchas gracias, Lara, muy amable por tu presentación. Para mí es un gusto estar con todos ustedes y con el mundo empresarial andaluz que está convocado a esta sesión. Permítanme, en primer lugar... Ramón, me temo que no se te escucha, o si lo oís todo. ¿Lo estáis oyendo? Sí, se oye, Entonces bien, soy yo la que tiene un problema. Vale, perdón. Bueno, nada, pues sigo. No, quería en primer lugar también felicitarles a todos ustedes andaluces por la fiesta democrática de ayer. Lo dejo ahí, no voy a entrar en detalles, pero para mí unas elecciones son siempre una fiesta de nuestra democracia. Entro ya en materia y empezaré por recordar que el acuerdo Unión Europea-Mercosur, como bien ha dicho Lara, entró en vigor afortunadamente ya el 1 de mayo de este mismo año, hace solo un mes, y verdaderamente ha sido digamos, un gran logro, porque este es un acuerdo que ha estado casi maldito por la historia, ¿no? Porque realmente ha tenido una larguísima historia que muy brevemente voy a comentar. A finales del siglo pasado y ya a comienzos de este, Europa empieza a construir un marco de relaciones comerciales con América Latina. Hace un acuerdo con Chile, año 2000, hace un acuerdo con México, año 2000, hace un acuerdo con la Comunidad Centroamericana, con los países de Centroamérica, y un poquito más tarde un acuerdo con la Comunidad Andina, que incluye Colombia, Ecuador y Perú. Inicia las negociaciones con Mercosur, pero por muchísimas razones, muchas veces de corporativismos, proteccionismos, dificultades políticas objetivas de unos y de otros, el acuerdo nunca avanza. Realmente el final de esta primera fase de esta negociación, que ha durado 25 años, termina en el año 2019, cuando se logra un acuerdo, pero ese acuerdo se estanca en Europa en gran parte por las reticencias proteccionistas del sector agrícola, fundamentalmente lideradas por Francia, pero también por una fuerte oposición a la política medioambiental de Brasil con la Amazonía. No olvidemos, está gobernando Bolsonaro, hay una, digamos, expansión de la conciencia medioambiental en Europa, estamos en los años siguientes al Acuerdo de París. Hay una gran sensibilidad política en muchos países europeos y hay una censura cada vez más extensa a la política medioambiental de Brasil con la Amazonía y la deforestación. Esto bloquea el acuerdo y es a partir del año 2022 cuando se produce ya un intenso proceso negociador que acaba con un acuerdo en diciembre del 24. Obviamente corrigiendo muchos de los problemas que se habían producido anteriormente y también en gran parte porque
Bolsonaro ya no está gobernando Brasil y Lula ha incorporado una política medioambiental más proteccionista que ha salvaguardado los intereses medioambientales o las reivindicaciones medioambientales europeas. El acuerdo durante todo el año 25 está en fase de traducción a los idiomas europeos y de revisión jurídica, y es a finales del 2025 cuando finalmente la Comisión y el Consejo lo aprueban. No olvidemos que el acuerdo es un acuerdo de asociación política, de cooperación y de comercio. Por tanto, es un acuerdo que incluye todo un capítulo, es un volumen, es un acuerdo de 450 páginas, es un gran acuerdo que incluye muchos terrenos de colaboración económica, tecnológica, industrial, política, porque es, repito, un acuerdo de asociación política, de cooperación y de comercio. Pero, como sabemos que la ratificación de los acuerdos políticos, la Unión Europea tiene que traspasarlos a los parlamentos nacionales, inclusive en algunos países, verbigracia Bélgica, tiene que traspasar la ratificación de los parlamentos regionales, el flamenco y el valón. Bueno, en ese caso se hace un split y por tanto la Unión Europea divide el acuerdo y propone la ratificación del acuerdo comercial para que entre en vigor, porque si no se eternizaría. Para que se hagan ustedes una idea, el acuerdo que hicimos en su día con Centroamérica, que también era un acuerdo de asociación política y de comercio, se dividió también como este, se hizo un split para poder aprobar el acuerdo comercial, pero el acuerdo político ha tardado 12 años en ser ratificado por los parlamentos nacionales. Y aprovecho para decir que este acuerdo, desde el punto de vista de su ratificación política en los parlamentos nacionales, tiene enormes obstáculos que superar, porque no olvidemos, la aprobación y la entrada en vigor de este acuerdo ha sido hecha sobre la base de que 5 países se han opuesto a su aprobación: Francia, Hungría, Irlanda, Austria, y Bélgica se ha abstenido. Por lo tanto, cabe pensar que el conjunto del acuerdo no se ha ratificado en esos parlamentos. Pero, en fin, ese es otro tema que queda para el final. Lo cierto es que el acuerdo finalmente fue aprobado por la Comisión, se remitió al Parlamento. En el Parlamento había una fuerte oposición política también por estas razones que ustedes pueden imaginar, pero se suman diputados franceses, austríacos, Países Bajos, que no lo he dicho antes, Irlanda, Hungría, etcétera, Polonia, y junto a otro tipo de reticencias ideológicas o políticas, el caso es que una suma de 334 diputados piden que antes de su aprobación se solicite al Parlamento Europeo, se solicite a la Corte Europea, a la Corte de Luxemburgo, un informe para ver si ese acuerdo se ajusta o no a los tratados de la Unión Europea. Maniobra filibustera, donde las haya, claramente con la pretensión de postergar la ratificación. Pero afortunadamente la Comisión ha sido muy valiente, es la primera vez que ocurre en la historia europea, y la Comisión ha dicho: muy bien, ustedes pidan a la Corte lo que quieran, al Parlamento, pero yo ordeno la entrada en vigor del acuerdo aún sin su ratificación parlamentaria. Cosa que se producirá cuando la Corte de Luxemburgo emita un dictamen, seguramente en un plazo de un año, año y medio, diciendo que sí, que el acuerdo cumple los tratados porque es rigurosamente ajustado a la ley europea, y entonces tendrá que someterse a votación del Parlamento Europeo la ratificación o no. Queda esa incógnita. Evidentemente, si dentro de año y medio, cuando llegue esa resolución, el Parlamento Europeo dijera que no al acuerdo, el acuerdo queda suspendido. Yo creo que eso no va a ocurrir. Y no va a ocurrir porque efectivamente un año y pico de aplicación material del acuerdo va a eliminar todas estas sombras, estas dudas, todo este relato anti-Mercosur que se ha ido produciendo en Europa a lo largo de estos últimos 25 años y sobre todo estos últimos 5 años. ¿Por qué se hizo el acuerdo con Mercosur? Hombre, ya lo he dicho, porque respondía a la idea de que Europa tuviera un marco comercial con toda América Latina. ¿Por qué? Pues porque América Latina era un espacio comercial súper atractivo para Europa,
Obviamente teníamos, y especialmente para España, una presencia económica muy potente. No olvidemos que en los finales del siglo pasado y en la primera década del siglo XXI, España hace una enorme inversión económica en muchísimos países de América Latina, moderniza sus estructuras, bancariza sus clases medias, moderniza sus redes eléctricas, sus telecomunicaciones, sus infraestructuras físicas a través de un montón de empresas españolas que se hacen presentes allí. De manera que esa presencia requería un marco regulador ordenado. Y ese marco regulador obviamente no podía ser otro que el que caminara hacia la superación, hacia la eliminación de los aranceles. Por eso Mercosur responde a esa necesidad, a incluir ese espacio tan importante como es Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay en el marco de América Latina sometida o regulada por acuerdos comerciales estables que someten a las normas nuestras relaciones económicas y comerciales. En gran parte porque Mercosur es también un gran mercado para las exportaciones de la Unión Europea. Nosotros estamos exportando aproximadamente 55.000 millones de euros en bienes desde Europa, repito, y unos 30.000 millones de euros en servicios. Las economías de Mercosur están actualmente muy protegidas, esta es la razón esencial, están sometidas a barreras comerciales y a otro tipo de proteccionismos normativos que los países se inventan para evitar la competencia exterior, de manera que era necesario para la Unión Europea superar estos derechos de importación elevados, procedimientos onerosos de exportación y reglamentos técnicos y normas que a veces eran obstáculos insalvables para la exportación desde Europa. De manera que el acuerdo, lógicamente, lo que pretende es eliminar barreras comerciales y facilitar a las empresas de la Unión Europea la venta de bienes y servicios, contribuir también a garantizar un marco comercial para que Europa pudiera obtener recursos básicos de lo que yo llamo las dos transiciones del siglo XXI, la ecológica y la digital, que muchos de ellos están en América Latina, desde los energéticos a las tierras raras, etcétera. Y por último, seguir invirtiendo en lo que llamaríamos cadenas de valor, cadenas de producción que Europa necesita para abarcar o para penetrar mejor en esos mercados. ¿Cuál es el contenido fundamental del acuerdo? Obviamente lo que acabo de decir, la superación de esas barreras arancelarias que se calcula que una vez que entre en vigor el acuerdo va a superar aproximadamente 4.000 millones de ahorro en lo que estamos pagando desde Europa por aranceles que progresivamente se irán eliminando, progresivamente, de manera gradual, no de golpe. La razón fundamental, ya la he explicado, es que gran parte de los bienes y servicios que exporta la Unión Europea a Mercosur están sometidos a gravámenes muy altos. Piénsese, por ejemplo, que tenemos un 35% en los coches, un 35% en ropas y textiles, un 35% en zapatos, un 20 a un 35% en bebidas espirituosas, un 27% en el vino, un 14 al 20% en maquinaria, un 14 a un 18% en piezas de coches, un 18% en productos químicos y un 14% en productos farmacéuticos. Todos estos productos son objeto de exportación frecuente de la Unión Europea, por tanto, lo que la Unión Europea pretende con este acuerdo, obviamente, es gradualmente ir eliminando estos aranceles al mismo tiempo que se impulsan las exportaciones de la Unión Europea a Mercosur, se establecen marcos de importación de productos importantes para nuestra autonomía estratégica y al mismo tiempo se establece lo que llamamos una facilidad para el establecimiento de acuerdos que permitan ampliar las cadenas de valor, las cadenas de producción de muchas empresas europeas con presencia en esos países. No olvidemos que tenemos en torno a 30.000 empresas operando habitualmente en el acuerdo de Mercosur, en los países de Mercosur desde la Unión Europea. Y por tanto, estos objetivos que acabo de señalar son muy importantes. Para que nos hagamos una idea, el acuerdo también contempla que la Unión Europea queda autorizada a penetrar en los contratos públicos. Este ha sido uno de los grandes logros de este acuerdo, de manera que cuando cualquier país, inclusive los estados federados dentro de cada país, pongamos los estados federales de Brasil,
o de Argentina, hacen concursos públicos para la compra de materiales o para la prestación de servicios, etcétera, etcétera, tienen que abrir esos concursos a la empresa europea. Y esto va a facilitar una enorme, digamos, capacidad de penetración del sector económico europeo en esos países. Estamos hablando de una Unión Europea que también quiere seguir, que es muy potente en la exportación de productos agroalimentarios. Esto conviene citarlo porque haré referencia al sector agrícola después y obviamente a la superación, digamos, de todos los, vamos a decirlo así, de todos los prejuicios que se han ido creando en relación con el sector agrícola, que luego comentaré, pero Europa exporta productos agroalimentarios, maquinaria, productos farmacéuticos, automóviles, textil y ropa, fundamentalmente a América Latina. Y también servicios a las empresas, servicios financieros, telecomunicaciones, transporte marítimo, servicios postales y de mensajería. ¿Cómo va a beneficiar el acuerdo? Insisto, en una superación gradual de estos aranceles, pero para el sector agroalimentario en particular, y sé que entre los que nos están escuchando hay muchas empresas de ese sector, conviene recordar que estamos pagando, ya lo he dicho antes, 27% de arancel en el vino, en los vinos espumosos del 20 al 35%, en las bebidas espirituosas del 20 al 35%, en el chocolate el 20%, en el whisky y otras bebidas espirituosas 20 a 35%, pasteles, gofres y galletas 18%, melocotones enlatados 55%, bebidas no alcohólicas 20 al 35%. Claro, todo esto es lo que, digamos, persigue el acuerdo comercial. Repito, estamos hablando del acuerdo comercial y, por tanto, el objetivo fundamental es libre comercio en un proceso gradual que no perjudique a nadie durante ese proceso. Hablo de la agricultura porque realmente es importante recordar que no hay, como se ha dicho, una liberación total al sector agrícola que vaya a producir daños enormes al sector agrícola europeo. Hay tres productos que preocupan en Europa. Carne de vaca, carne del beef que llamamos, carne de aves, de pollo fundamentalmente, y azúcar. Fuera de eso, ni siquiera los zumos, etcétera, son demasiado problemáticos para la Unión Europea. Pero conviene recordar que para todo eso se han establecido lo que llamamos, y no se ha hecho prácticamente ningún acuerdo con tanta precisión como se ha hecho en el caso de Mercosur, cláusulas de salvaguarda y de gradualidad. Primero, la gradualidad en el proceso de liberación de gravámenes, hablamos ahora de la importación de productos agrícolas de Mercosur a Europa, estableciendo un periodo de 5 o más años para alcanzar la eliminación total de los productos más sensibles, entre otros los que ya he citado. Cláusulas de salvaguardia para evaluar anualmente si esas importaciones están produciendo alteración en el precio de esos productos internos, de los productos europeos, o en la venta interna de esos productos. De manera que cuando haya una alteración de más del 5% en precios o de más del 5% en las cantidades que están consumiendo de mercado interior, automáticamente la Unión Europea está obligada a revisar esos acuerdos, a analizar esos efectos, y caben dos cosas. Una, que establezca medidas económicas de compensación al sector afectado o que suspenda la reducción gradual de los aranceles de esos productos. Todo esto se ha establecido como condición sine qua non de la aplicación del acuerdo, especialmente en los productos sensibles. Pero además, conviene recordar que no es verdad que se vayan a importar productos que no respondan a las normas europeas, porque la Unión Europea ha establecido la obligación de que todos los requisitos normativos en materia fitosanitarios, en materia de fertilizantes y de otros elementos básicos en la producción agrícola de estos productos van a ser examinados previamente para su ajuste a las normativas internas europeas, para que no haya, por así decirlo, una deslealtad en el comercio de esos productos. Además, hay garantías de paralización, como he dicho antes, de esas importaciones si se producen alteraciones en precio o en cantidades importadas.
Además, también conviene recordar, al mismo tiempo se han establecido 344 denominaciones de origen que van a ser garantizadas en cualquier caso y que en ningún caso van a permitir que Mercosur compita con esas denominaciones de origen en esos productos que puedan establecerse imitaciones o semejantes que lesionen la etiqueta, por así decirlo, de esos productos. Además, como he dicho antes, se establece un fondo económico para compensar a los sectores en el supuesto de que haya perjuicios, una cantidad importante de 1.500 millones de euros que la Unión Europea ha acordado ya establecer para esas compensaciones. Y por último, un argumento que a veces se olvida. Claro, decimos que los salarios son más bajos allí, etcétera. Sí, lo sé. Pero, perdonen, millones de euros de subvención de la Unión Europea. Francia, por ejemplo, que es el líder de la protesta contra Mercosur, recibe todos los años 7.200 millones de euros del sector agrícola por la vía PAC. ¿Es que los países de Mercosur reciben algún dinero de sus estados para competir? No, ninguno. Por tanto, cuando hablamos de ventajas, digámoslo todo. Yo creo que se ha ido construyendo un relato falsario a este respecto y, sinceramente, con todo respeto a las preocupaciones que puedan haber, hay mucho prejuicio y, sobre todo, hay una manipulación mediática que ha impedido que muchos agricultores sepan de verdad que Mercosur no es, digamos, un peligro para ellos. Al contrario, es una ventaja extraordinaria para el sector agroalimentario, por ejemplo, andaluz. Pero además, por último, déjenme que les diga, es que los acuerdos son un paquete. Un acuerdo comercial de esta naturaleza puede tener elementos que perjudican más o menos también para ellos. Nosotros vamos a exportar coches, maquinaria, bienes manufactureros, etcétera, etcétera. Inclusive productos agrícolas que a ellos les perjudican. Pero esto es un acuerdo comercial. La búsqueda de una liberación progresiva de los aranceles, entendiendo que los productores no tienen por qué pagar estos sobrecostes en el comercio con esos países. Y todo esto me lleva efectivamente ya a una consideración final. Con esto quiero acabar para no extenderme demasiado y dar la oportunidad a que podamos comentar sus preguntas, que es un poco la valoración geopolítica, ¿no? Se decía en el título que Lara comentaba que han puesto para este seminario la idea de que el acuerdo de la Unión Europea con Mercosur es más que un acuerdo. Yo estoy completamente de acuerdo con esta idea, es mucho más que un acuerdo. Por cierto, déjenme que les diga que la semana que viene, el día 22, la Unión Europea viaja a México y firmamos el acuerdo de modernización con México, que es un acuerdo que ya tenemos con México, porque desde el año 2000, durante 25 años hemos tenido un acuerdo comercial con ellos, lo que no hemos tenido con Mercosur, que por cierto hay un buen estudio que examina las pérdidas que ha tenido Europa por no tener ese acuerdo, lo que han tenido que pagar muchas empresas que ya están operando en países de Mercosur, porque esto no es un comienzo de cero. Nosotros seguimos teniendo esa relación, pero con los obstáculos que he dicho. Bueno, pues México no los tenía. Y desde hace 25 años el comercio entre Europa y México ha progresado, se ha multiplicado por 4. Inclusive para muchas empresas españolas. Hay 3.000 empresas españolas operando en México. México es un socio comercial maravilloso, extraordinario, obviamente porque está al lado del grande, pero también porque tiene un desarrollo económico e industrial muy potente. China mira mucho a México como lugar de penetración hacia Estados Unidos y México es una potencia, son 120 millones de personas. Tienen un tejido económico, sobre todo en el norte, muy potente. Pues bien, el 22 se firma el acuerdo modernizado, es decir, que ha actualizado el viejo acuerdo Unión Europea-México y se moderniza. Por tanto, entre México y Mercosur tenemos una gran nueva noticia y es una noticia fantástica, sobre todo en los tiempos que corren, porque desde el punto de vista geopolítico tiene una enorme importancia. Desgraciadamente, la geopolítica no nos trae más que malas noticias. Basta ver la repercusión que tenemos en nuestros bolsillos, en nuestro combustible con el estrecho de Hormuz y podríamos seguir con la guerra de Oriente o con la guerra de Ucrania. No, lo dejo ahí. La geopolítica está penetrando gravemente en la economía de todos nosotros. Pues bien, en ese mismo marco, desde el punto de vista de lo que son noticias geopolíticas, los acuerdos de Europa con Mercosur y con México son extraordinarios.
¿Y por qué son extraordinarios, especialmente para nosotros? Bueno, pues porque, claro, Mercosur incluye dos países fundamentales, Brasil y Argentina. Uruguay y Paraguay son más pequeños, pero en todo caso, Brasil es la otra gran economía de América Latina junto a México. Brasil tiene un desarrollo económico e industrial enorme. En fin, es un país, digamos, moderno. Y Argentina está en una fase de expectativa bastante interesante en muchos aspectos, si es que consiguen finalmente resolver sus problemas macroeconómicos fundamentales. Pero son dos espacios económicos, repito, junto a México, claves. Y Europa tiene unos acuerdos con ellos. Nuestra operatividad, nuestra presencia actual de muchas pymes operando en esos países va a recibir, sobre la base de este paraguas regulatorio, unas ventajas muy importantes. También para nuestra propia autonomía estratégica. Europa tiene unas dependencias enormes. En fin, otro día podemos hablar, pero yo soy de los que cree que Europa está descubriéndose a sí misma cada vez más desnuda desde el punto de vista de su defensa, desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista de su demografía, desde muchos puntos de vista, pero nuestras dependencias en recursos naturales, en energía, en tecnología, en el marco espacial, etcétera, etcétera, son cada vez mayores. ¿Y qué nos pasa? Que tenemos que tener seguridad económica en la provisión de la energía, en la provisión de los materiales críticos, en la provisión de materiales que proceden de mares complicados, de estrechos conflictivos, etcétera, y todo eso reclama autonomía. Hay una frase de Macron que a mí me gusta repetir: Europa o es potencia o no es nada. Es que tenemos que ser una potencia y para serlo tenemos que recuperar autonomía. Y este acuerdo con estos países que acabo de citar también nos facilita la posibilidad de asegurar cadenas de suministro muy necesarias para nuestras dos grandes transiciones, repito, la ecológica y la digital. ¿Por qué es importante? Pues porque junto con Mercosur, lo que hacemos ya, Europa tiene el 92% de la población de América Latina con acuerdos y el 90% del PIB latinoamericano con acuerdos. Déjenme que les dé una cifra. Estados Unidos tiene acuerdos con América Latina por el 44% de su PIB y China con el 14% de su PIB. Europa con el 90%. Esto quiere decir que tenemos un marco donde poder ser, digamos, ser mucho más eficientes que nadie. En segundo lugar, la importancia del acuerdo lo es también en base a el momento que estamos viviendo. Vivimos un momento, como he dicho antes, en lo geopolítico muy conflictivo, pero en lo comercial cargado yo diría, de desorden comercial global. La OMC no funciona porque no tiene sistemas arbitrales, Estados Unidos no envía sus árbitros y por tanto la OMC está apagada, y al mismo tiempo hay guerras comerciales a través de aranceles impuestos de manera discrecional, arbitraria, yo diría incluso desde una concepción cutre de lo que es los déficits y los superávits de cada uno de los países con el resto, y esta concepción de que primero mi país establece este tipo de políticas está rompiendo el orden comercial que habíamos creado a finales del siglo pasado y en comienzos de este. Entonces, en ese contexto, dar una señal al mundo de que queremos acuerdos regulados. Europa tiene acuerdos con 70 países en el mundo, pero el de Mercosur, 720 millones de personas, 270 por un lado y 450 por otro, establece uno de los grandes acuerdos del mundo. Y eso es una señal sobre cómo nos gustaría organizar desde el punto de vista del mundo. Y por último, yo creo que es una oportunidad para España, porque tenemos muchas empresas allí operando habitualmente. Son países de la misma cultura, del mismo idioma. Estamos muy presentes allí, hay muchas empresas ya operando, muchas pymes, y este acuerdo va a ser, por así decirlo, un paraguas, digamos, de estabilidad, de cobertura, que les va a permitir, digamos, acelerar e incrementar bien sus cadenas de valor, bien sus líneas de exportación a mercados muy, muy importantes, especialmente, como bien pueden imaginar, el de Brasil. Y con esto acabo. Yo ahora ya me someto a sus preguntas y, por supuesto, podemos tener un coloquio en los próximos 20 minutos
para que sea más eficaz para ustedes. Gracias. Damos paso ahora a la ronda de preguntas. Si hay alguna pregunta en la sala. Benito, si tú puedes leer, es que no sé si hay alguna en el chat, porque yo me he tenido que pasar al teléfono, mi ordenador no funcionaba. He tenido que pasarme al teléfono y no veo el chat. Si hay alguna pregunta en el chat. Si hay alguna pregunta en el chat, yo lo digo. De momento no hay nada. Pero ya hay una pregunta de alguien, Francisco, que ha levantado la mano. Hola, muy buenas a todos. Hola, Ramón, muchas gracias por la explicación. Yo entiendo, ¿no? Y todos entendemos la importancia, ¿no? del acuerdo. Ya llevo algunas charlas, ¿no? Sobre la importancia de Mercosur, pero me falta algo de claridad, ¿no? Sobre aplicación efectiva, ¿no? Está claro que el acuerdo se ratificó el día 1, pero para sectores específicos, ¿no? Nosotros somos una empresa de bebidas espirituosas, ¿no? Donde exportamos a muchos países de Latinoamérica y donde siempre Brasil y Argentina, ¿no? Pues son mercados por su extensión, ¿no? Y su poder adquisitivo muy atractivo para nosotros. Pero quizás yo no sé buscar, ¿no? O yo dentro del acuerdo no lo encuentro, pero me falta claridad, ¿no? De cuándo es efectivo, ¿no? Toda esa reducción de tasas arancelarias, ¿no? No sé si hay alguna plataforma, ¿no? Tanto por parte de Europa como por parte de Mercosur, ¿no? Para ver esa progresión, ¿no? De bajada de tasas arancelarias sobre productos muy específicos, ¿no? O sea, no sé si yo puedo en una plataforma poner un producto específico o poner un HSCO o un TARIC, ¿no? Un código TARIC y que me diga, mira, pues en bebidas espirituosas o en bebidas espirituosas la ginebra ahora mismo tiene una tasa arancelaria del 25% y en los próximos 4 años, 8 años van a ir progresivamente bajando de esta forma, ¿no? Y luego entiendo también que Mercosur cuando negocia, ¿no? Negocia como bloque, ¿no? Igual que la Unión Europea, para aduaneramente, pero no sé si esa reducción progresiva, ¿no? De tasas aduaneras es de aplicación inmediata en todos los países o cada país también va a ir aplicándola según convenga, ¿no? Según convenga entre ellos, ¿no? Entonces me falta esa claridad, ¿no? O sea, llevo ya algunas charlas, ¿no? Donde, por supuesto, entiendo la gran importancia, ¿no? Pero me falta buscar el específico, ¿no? No sé si todavía el específico no está arreglado o está en construcción, ¿no? Es lo que me falta. Y luego, como último, entiendo también que hay una regulación, ¿no? Para que registros sanitarios, ¿no? Y sean igual en las dos partes, ¿no? Tanto en Europa como en Mercosur. Entonces también me gustaría saber cómo se va a aplicar eso en los diferentes ministerios, ¿no? Porque, por ejemplo, Brasil es tanto fiscalmente, ¿no? Pero luego en temas sanitarios, ¿no? Es un dolor, ¿no? Entonces, bueno, me interesa mucho Claro. sobre eso. Pues muchas gracias, Francisco. ¿Puedo responder ya, no? Ya. Vamos a ver. Empiezo por la segunda pregunta. Todos los países de la Unión Europea, los 27, y los 4 países de Mercosur estamos ya comprometidos por el acuerdo y, por tanto, no caben excepciones nacionales en la aplicación del acuerdo. No está previsto eso. No hay ninguna cláusula que diga, bueno, pues en Uruguay, no sé, no. Los 4 países, por cierto, han hecho la ratificación parlamentaria, cosa que no ha hecho Europa por las razones que ya he explicado antes, pero los 4 países lo han ratificado parlamentariamente, ya no solo sus ejecutivos. Entre el mes de febrero y el mes de abril, Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay ratificaron los acuerdos y en la medida en la que ha entrado en vigor el acuerdo también para Europa, a los 27 les afecta por igual. He señalado antes la importancia que tuvo la decisión de la Comisión Europea de superar una minoría que no fue de bloqueo, pero que pretendió serla, porque cuando se suponen de acuerdo Francia con Hungría,
con Países Bajos, con Irlanda y con Austria, querían también sumar a Italia. Si la hubieran sumado, hubieran tenido las dos condiciones que se establecen para establecer un veto a un acuerdo, que son tener o el 55% de la población o de los países o el 65% de la población correspondiente. Italia dijo que no, se salió de esa minoría de bloqueo y la Unión Europea, inclusive con la excepción de Bélgica, decidió aprobarlo. Y por tanto se aplica a los 27, igual. ¿Por qué? Porque la competencia en materia comercial, la Unión Europea, los países de la Unión Europea, se la dimos a la Unión Europea. Que es una de las cosas que explican mejor por qué la Unión Europea es fuerte en la negociación comercial con el mundo, con Singapur, con Canadá, con Japón, con Australia, porque negocia en nombre de 450 millones de personas. No en nombre de... No negociamos los españoles, negocia Europa. ¿Por qué? Porque le hemos cedido la competencia. Y al cederla, lo que decide la Comisión Europea o el Parlamento en su caso, tienen la aplicación en todos ellos. Por tanto, no hay excepciones por países. Segundo, en relación con lo que son cada uno de los precisos productos, desgraciadamente yo no tengo la respuesta porque hay, claro, miles de productos, ¿no? Pero yo sí creo que hay una forma de saber mejor, porque la pregunta de Francisco está llena de lógica y de sentido común. Bueno, yo tengo que exportar ginebras o whiskies, los irlandeses o lo que fuera, ¿no? O quesos los franceses. Entonces, ¿cómo, cuándo y cuál es el horizonte gradual de la superación de esos aranceles? Eso lo tiene la DG, que se llama la Dirección General de Comercio en Europa, pero yo recomiendo que lo preguntéis en la Cámara de Comercio de España. La Cámara de Comercio de España es el destino para esas preguntas y, en su caso, que concreten el proceso preciso, porque yo no tengo una respuesta concreta a cada una de las cuestiones. Pero lo normal es que la aplicación entre en vigor y, por tanto, los horizontes de gradualidad de la eliminación de los aranceles de cada producto estén perfectamente diseñados en el acuerdo, porque el acuerdo es súper meticuloso, por eso tiene 450 páginas y tiene una definición de la gradualidad año por año de cada uno de los productos. Entonces, último, Ramón, o sea, no sabemos si hay alguna plataforma donde podamos ver eso, o sea, inmediatamente, ¿no? O sea, porque en una de las reuniones, ¿no? Semanas atrás, que hicimos también con Andalucía Trade y DHL Brasil, sí nos comentaron que Brasil se había puesto a disposición, ¿no?, de sus empresas una plataforma igual. Luego yo sí he pedido, ¿no?, esa plataforma porque era muy intuitiva, pero no se me dio respuesta. Entonces, mi pregunta era, bueno, veamos si España o la Unión Europea ha puesto algo similar, ¿no? Que porque nos ayudaría a todas las empresas, ¿no? O sea, claro, es específico. Claro, Francisco, tienes toda la razón. Yo no la tengo, pero en todo caso, yo creo que esto es fácil de encontrarla en la DG Commerce, en la Comisión Europea. En su caso, la Cámara de Comercio Española tiene allí una oficina, ¿no? La dirige Pilar Ruiz, es una señora con la que yo hablo muy a menudo, y entonces podéis también dirigiros a ella, ¿no? A la directora de la Cámara de Comercio de España en Bruselas. Ella os tiene que dar esa información, yo no la tengo. Pero yo, por último, quería decir que yo le voy a enviar ahora a Benito un texto. No tiene esa precisión, pero sí tiene una, digamos, pormenorización sobre, por ejemplo, la pregunta que me hacías a propósito de la inspección sanitaria en los países, etcétera. Eso, la Comisión Europea, y aquí es donde surgen un poco más las dudas en el sector agrícola, interpreta que la manera en la que Europa va a exigir el mismo nivel de, digamos, de exigencia medioambiental o de prohibiciones a determinados productos fitosanitarios, etcétera, etcétera, todo eso en realidad es una mecánica que la Unión Europea ha dicho: voy a exigirles a todos lo mismo, tal, pero hay que reconocer que hay una comisión de sanidad exterior y hay una comisión de normas internas que va a verificar cómo cada país tiene sus propias normas
Brasil o en Argentina sus propias normas productivas. Entonces, es un proceso complejo, sinceramente. Ahí comprendo yo que mucha gente dice, sí, el acuerdo dice que nadie va a poder exportar desde Brasil o desde Argentina sin cumplir las normas fitosanitarias europeas, pero eso es verdad. Va a requerir un proceso de control de sanidad animal, etcétera, muy preciso. Y la Comisión Europea lo que ha dicho es que va a extremar los cuidados y va a homologar las normas existentes en cada uno de esos países con las normas europeas. Y ese proceso no está hecho, finalmente. Lo digo para ser sincero. Esa parte es lo que yo creo que suscita todavía una cierta desconfianza, sobre todo en los sectores agrícolas relacionados con los productos que más temen en Europa, que son la carne de vacuno, la carne de ave y el azúcar. Pero bueno, insisto, estas materias son muy precisas que se tienen que ir produciendo con el tiempo y en todo caso lo que yo sugiero es que vuestras consultas directas, Trade también lo puede hacer, lo podáis consultar directamente con la Dirección General, con Digi o con la Cámara de Comercio que está en Bruselas, española, que da esa información mucho más precisa. Benito, tú tienes una pregunta, ¿no? Tienes la mano levantada. Sí, bueno, quería complementar un poco la respuesta de Ramón y responder a Francisco para ver exactamente cuál es el arancel que se aplica. Lo podemos ver fácilmente dentro de los anexos. Hay un anexo específico dentro del acuerdo donde puedes ver ese calendario de desarme arancelario por tipo de producto y para cada uno de los 4 mercados, ¿eh? Porque cada uno, como decía Ramón, claro, hay que ir partida por partida y país por país porque en cada caso es diferente. Por lo cual, eso está disponible, te lo puedo enviar, Francisco, ¿vale? Sí, y ahí, bueno, es un poquito farragoso verlo, pero bueno, aparece ahí, sí, ese desarme, sí, ese calendario partida por partida, dentro de bebidas, pues claro, no es lo mismo el whisky que otras bebidas espirituosas, que el vino, etcétera, etcétera. Por lo cual hay ahí, como decía Ramón, caso por caso. Y eso está disponible en ese anexo, que te lo puedo enviar en una página web y lo puedes ver. Claro, o sea, por eso te digo, ¿no? O sea, que hoy ya en el mundo donde vivimos, ¿no? Tecnológico, o sea, el acuerdo entiendo que es súper extenso, ¿no? Y que las partidas son inmensas, ¿no? Un acuerdo entre 2 grandes bloques. Entonces, entiendo que esto vaya a derivar a algo mucho más intuitivo y más fácil, ¿no? O sea, que buscar en un anexo de un acuerdo de no sé cuántas miles de páginas, ¿no? Entonces, bueno, de todas formas, Benito, o sea, te lo agradezco que me mande el anexo Sí, claro. Y ahí buscaremos. Vale, Perfecto. Nada, hombre. Y aprovecho ya que estoy hablando, hay una pregunta a María y Ramón en el chat de Lourdes de Macobal. Dice, con este acuerdo generalizado, ¿esto supone que los países de Mercosur también van a entrar en el registro REX automáticamente, de forma a agilizar la gestión aduanera de la exportación? Pues REX. Sí, adelante, Ramón. No conozco ese registro y la verdad es que, claro, este tipo de precisiones, digamos, técnicas, yo no las conozco porque, en fin, digamos que tengo una cultura más estructural, ¿no? Pero Claro. yo entiendo que, en fin, no sé qué registro es, pero estoy seguro de que una de las razones fundamentales del acuerdo es precisamente la superación de la burocracia arancelaria, no solamente de los importes, sino también la superación de esas normativas, de esos obstáculos administrativos que muchas veces responden a políticas proteccionistas contra la importación. Entonces, yo sinceramente creo que no conozco ese registro, pero estoy seguro de que sí, que eso también va a formar parte, digamos, de la aplicación del acuerdo. Sí. Bueno, hasta donde yo sé, esto de REX es el registro de exportadores registrados y es un registro de nuestra agencia tributaria española. Por lo cual, hasta donde yo sé, esto solamente sería para las empresas españolas, no para una empresa brasileña que quiere exportar a Europa. Hasta donde yo sé, esto es solamente para empresas españolas. En Brasil tendrán su REX correspondiente, en Argentina su REX y cada uno tendrá el suyo. Y esto solamente para empresas españolas.
Sí. A ver, creo que también hay otra pregunta. Por favor, comparta el enlace. ¿Puede hablar? Sí, Ramón, te piden por favor hablar. Paco de Ibéricos Colorín te pide hablar sobre las condiciones sanitarias a cumplir para exportar. Claro, en los países de Mercosur hay sus propias normas de sanidad pública. Eh, naturalmente, estamos obligados a cumplir también las normas de esos países. Eh, yo no conozco exactamente las condiciones que se exigen para la exportación de, pues, por ejemplo, de productos ibéricos, ¿no? O de derivados del cerdo, etcétera. No lo conozco, pero lo que sí puedo decir es, cada país tiene sus propias normas, hay que cumplirlas, pero la, digamos, preocupación general que ha existido era que era Europa la que establecía normas de importación de productos agrícolas de Mercosur mucho más estrictas que las que ellos tenían para la importación de productos europeos. En el fondo, nuestro argumento siempre es que lo que les exigimos a los demás para poder exportar a la Unión Europea les cataloga como países que superan todas las condiciones que el mundo entero pueda plantear. ¿Por qué? Porque Europa es la más exigente en todo ese tipo de condiciones. Y eso es lo que hace que a veces es muy difícil convencerles a los países latinoamericanos de que nuestras exigencias no les discriminan, porque efectivamente les colocan, les dan un salto en su nivel, digamos, de homologación internacional. Porque al ser empresa que exporta a Europa, automáticamente tiene abiertas todos los mercados. Pues bien, aquí pasa al revés. En esos países normalmente las exigencias a Europa no se van a producir, porque ya se supone que las que Europa exige a sus propios productores para producir internamente van a ser suficientes para ellos. Eso vale como respuesta genérica, ¿eh? Pero concretar, si uno tiene que exportar jamones a Brasil, cuáles son las normas fitosanitarias y las normas de sanidad pública o las normas de cuidado de animales, etcétera, que Brasil tiene establecidas y una vez conocidas, acreditar que se cumplen, que seguramente va a ocurrir. Ramón, sobre ese tema, solo una pregunta. Entonces no va a haber una estandarización de normas sanitarias en el bloque de Mercosur, sino que cada país va a seguir con sus normas sanitarias Sí, particulares. claro, es que Mercosur no está integrado. O sea, es que el problema de Mercosur es que no es un mercado único como somos nosotros. Desgraciadamente, ese es uno de los problemas de América Latina, que no tienen ninguna integración interna. No hay, yo siempre digo, un abogado de Santiago de Chile no puede trabajar en Colombia, ni un dentista peruano puede ir a trabajar a Santiago. Desgraciadamente, porque, en fin, hemos descubierto en Europa, y nos costó, que la aplicación de normas europeas en el mercado interior es muy costoso, porque nos obliga, en fin, yo fui ministro de Presidencia y cada día, cada reunión de Consejo de Ministros había que preparar la transposición de las directivas, y esto siempre implicaba exigencias a diferentes sectores que tenían intereses corporativos, ya fueran funerarias o productores de jamón. Entonces, quiere decir que ese es un mercado interior. Pero en América Latina no hay nada al respecto. No hay mercado interior y, por tanto, cabe interpretar que este acuerdo va a seguir requiriendo cumplimiento de normas con arreglo a cada uno de los países. ¿Alguna pregunta más? Pues quedan 3 minutos para agotar el tiempo que teníamos previsto. Veo que somos muy europeos en nuestra puntualidad, cada vez más. Y yo creo que agradeceros a todos la participación, por supuesto, a Ramón, el que esté siempre dispuesto y disponible a colaborar en las iniciativas que le proponemos. Y bueno, vamos a redistribuir este papel que nos ha pasado Patricia de la Fundación Euroamérica, lo redistribuiremos entre todos los asistentes y estamos a vuestra disposición por correo electrónico, tenéis tanto el de Benito como el mío para cualquier cuestión que pueda surgiros. Tenemos
presentaciones adicionales como convocatorias. Por nuestra parte, poco más. Muchísimas gracias a todos y muchas gracias a Ramón. Muy bien, encantado. Un abrazo. Muchas gracias a todos.